¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en esa red como invisible que opera sobre nosotros? Hay toda una infraestructura silenciosa allá arriba, en órbita, que es fundamental para casi todo lo que hacemos. Totalmente. Desde cómo hablamos por teléfono, cómo usamos el GPS, hasta cómo funciona la economía global. Exacto. Incluso cómo entendemos el clima de nuestro planeta. Hablamos, claro, de los satélites artificiales. Hoy vamos a hacer una exploración detallada de estos guardianes silenciosos. ¿Qué los mantiene allá arriba? ¿Cómo es que se volvieron tan cruciales? Pues sí, es un tema fascinante. Tenemos bastante información, ¿eh? Cubre desde la física que los mantiene en órbita, la ingeniería detrás, hasta los tipos de, digamos, autopistas celestiales que usan. Y también sus roles clave, ¿no? Comunicaciones, GPS, monitoreo del clima, medio ambiente. Sí. Y tocaremos las nuevas tecnologías, las vulnerabilidades, y lo que implica que dependamos tanto de ellos. La idea es entender cómo esta red, que casi no vemos, se ha convertido en el andamio invisible de nuestro mundo moderno. Y, bueno, ¿qué significa eso? Ok, vamos a desentrañar esto. A ver, empecemos por lo básico. ¿Cómo es que no se caen? La clave es la órbita. Es como si estuvieran cayendo todo el tiempo, pero fallando en chocar contra la Tierra. Ajá. Imagina lanzar una pelota muy rápido, horizontalmente, desde una montaña altísima. Si le das la velocidad justa, la curva de su caída coincide con la curvatura de la Tierra. Es como una caída libre perpetua. Exacto. Una danza perfecta entre esa velocidad hacia adelante y la gravedad que la jala hacia abajo. Newton lo explicó muy bien. Exacto. Y ahí entran las leyes de Kepler, que nos dicen cómo son esas órbitas. Fíjate que no siempre son círculos perfectos, la mayoría son elipses, con la Tierra en uno de los focos. O sea que a veces están más cerca y a veces más lejos. Justo. Y eso afecta su velocidad. Van más rápido cuando están más cerca, en el perigeo, y más lento cuando están más lejos, en el apogeo. Tiene sentido. Y la tercera ley es clave. Relaciona qué tan alta está la órbita con cuánto tarda en dar la vuelta. Más alto significa un viaje más largo y más lento. Cerca de la Tierra, unos 90 minutos. Muy lejos, como en Geo, 24 horas. Entendido. Conceptualmente parece, relativamente simple. Pero construir algo que sobreviva ahí arriba debe ser otra cosa. Un satélite moderno es súper complejo, ¿no? Sí. Es un sistema integrado. Primero la estructura, el bus, que tiene que ser ligera pero aguantar el viaje al espacio. Luego, la energía, paneles solares y baterías para cuando no les da el sol. ¿Y para moverse? Pequeños motores o propulsores para ajustar la órbita o la orientación, para apuntar bien las antenas o los paneles, y también sistemas para controlar la temperatura. Claro, las temperaturas deben ser extremas. Imagínate, de más de 100 grados Celsius al sol a menos 150 en la sombra. Necesitan aislantes, radiadores, calentadores y, por supuesto, cómo hablan con nosotros, sistemas para enviar datos y recibir órdenes. Y la carga útil, lo que hace el trabajo. Exacto, el equipo específico, las cámaras, las antenas de comunicación, los sensores, los relojes atómicos, lo que sea que haga la misión. ¿Y qué es lo que más impulsa el diseño de todo esto? ¿La misión? La misión, claro, pero aquí es donde la cosa se pone bien interesante. El costo. Lanzar cada gramo, cada vatio de potencia al espacio es increíblemente caro. Mucha plata. Muchísima. Y esa presión económica es un motor brutal para la innovación. Obliga a buscar la máxima eficiencia en todo. Paneles solares más potentes, materiales ultraligeros, electrónica que ocupe poco y resista la radiación, propulsores que gasten poquísimo combustible. Y me imagino que muchos de esos avances luego nos sirven aquí en la Tierra. Sin duda. Muchas tecnologías que usamos a diario se beneficiaron de esa necesidad de optimizar para el espacio. Tiene toda la lógica. Ahora, decías que no todos van por el mismo sitio. Hay como diferentes autopistas allá arriba, ¿no? Dependiendo de para qué sirvan. Exacto. Las clasificamos principalmente por altitud. Las tres grandes son LEO, MEO y GEO. Leo es la baja, ¿verdad? Sí, órbita terrestre baja, LEO,
por sus siglas en inglés. Está cerquita, entre 160 y 2.000 kilómetros más o menos. Ahí los satélites van rapidísimo, como a 28.000 kilómetros por hora, dando una vuelta cada hora y media o 2 horas. ¿Ventajas? La cercanía. La señal tarda muy poquito en ir y volver, o sea, baja latencia. Eso es crucial para Internet rápido o para sacar fotos muy detalladas de la Tierra. Además, lanzarlos ahí es más barato. ¿Y las desventajas? Pues que al estar tan cerca, cada satélite cubre un área pequeña de la Tierra. Si quieres cobertura global, necesitas muchísimos, formando lo que llamamos constelaciones. Y también sienten un poquito el roce de la atmósfera residual, lo que les hace perder altura con el tiempo y necesitan correcciones. Ahí es donde están Starlink, la Estación Espacial Internacional. Exacto. Y muchos satélites de observación o espionaje. Vale. Luego viene MEO. MEO, órbita terrestre media. Está entre el LEO y la órbita más alta, GEO. Digamos típicamente entre 9.000 y 20.000 kilómetros. Tardan unas 10 a 14 horas en dar la vuelta. Un punto medio. Justo, es un equilibrio. Tienen mejor cobertura que el LEO, así que necesitas menos satélites para cubrir el globo. Y la latencia es menor que la de GEO. Pero tienen un problema. Atraviesan los cinturones de Van Allen. Los de radiación. Esos mismos. Mucha radiación. Así que la electrónica tiene que ser más resistente, más cara. Y las antenas en tierra tienen que seguirlos por el cielo. Su uso estrella es la navegación. GPS, GLONASS, Galileo, todos viven en MEO. Y la última, GEO. La geoestacionaria. Ese es muy especial. Está a una altitud súper precisa, 35.786 kilómetros, justo sobre el Ecuador. A esa altura exacta tarda 24 horas en dar la vuelta, igual que la Tierra. Ah, por eso parece que está quieta en el cielo. Exacto. Desde Tierra parece inmóvil. Eso es genial para ciertas cosas. Un solo satélite GEO puede ver casi un tercio del planeta, así que con 3 tienes cobertura casi global. Y las antenas en tierra pueden ser fijas, como las de la tele satelital. Que es su uso principal, ¿no? TLI. Sí, televisión y radio por satélite, comunicaciones de larga distancia y también satélites meteorológicos que necesitan ver siempre la misma zona. La pega. La distancia. La señal tarda un montón en ir y volver, más de medio segundo. Esa latencia es un problema para cosas interactivas como llamadas de voz o juegos online. Además, no cubren bien los polos, lanzarlos es muy caro, y esa órbita es un recurso limitado y ya está bastante congestionada. Entiendo. Cada una con lo suyo. Y mencionaste que hay otras más específicas. Sí, muy brevemente. Las órbitas polares, que pasan por encima de los polos y así con el tiempo escanean toda la Tierra. Una variante es la sincrónica al Sol, que pasa por cada lugar siempre a la misma hora solar local, ideal para comparar imágenes. Y luego están las órbitas muy elípticas, que se acercan mucho a la Tierra y luego se van lejísimos, pasando mucho tiempo colgadas sobre latitudes altas, para dar servicio donde GEO no llega bien. Ok, tenemos las autopistas y los vehículos. Una de las primeras cosas que hicieron fue, simplemente, permitirnos hablar a través de continentes y océanos. Las comunicaciones. Exacto. Son como repetidores en el cielo. La pieza clave es el transpondedor. Imagínalo como un megafono súper inteligente y potente. Recibe una señal débil de la Tierra, le quita el ruido, la amplifica miles de veces, le cambia la frecuencia para que la señal que baja no interfiera con la que sube y la manda de vuelta con mucha potencia. Y usan diferentes canales, ¿no? Frecuencias. Sí, operan en distintas bandas de frecuencia. Las más comunes son la L, buena para móviles porque penetra obstáculos, la Q, muy usada en TV satelital y redes corporativas, y la K, que ofrece mucho ancho de banda pero es más sensible a la lluvia. Y usan técnicas para que muchos usuarios compartan el satélite, como dividir la frecuencia o el tiempo. Aplicaciones que usamos todos los días, a veces sin saberlo. La tele por satélite que llega a casa. Mayormente desde GEO, sí. Sí. Y el Internet satelital, que es vital para zonas remotas, barcos, aviones. Industrias como minería, petróleo, y muy importante en desastres para restablecer comunicaciones rápido. Pero ahora hay una revolución en marcha con esas megaconstelaciones en LO, como Starlink. Totalmente. Es un cambio de paradigma.
Estamos hablando de miles de satélites pequeños en órbita baja trabajando en red. La gran ventaja es la velocidad. Más bien la latencia, el tiempo de respuesta. Al estar mucho más cerca, baja drásticamente. De los más de 600 milisegundos de geo a unos 25 milisegundos. Es una diferencia brutal. Eso permite juegos online, videollamadas, sin cortes, cosas que antes eran impensables por satélite. ¿Y cómo se coordinan tantos? Ahí está lo fascinante. No solo hablan con la Tierra, hablan entre ellos. Usan enlaces láser para pasarse datos de un satélite a otro. Crean como una red troncal de fibra óptica, pero en el espacio. ¡Wow! Y como la luz viaja casi un 50% más rápido en el vacío que en la fibra, en teoría, esa red espacial podría ser incluso más rápida para conectar puntos muy distantes del planeta que los cables submarinos. Eso suena realmente disruptivo. Va a cambiar muchas cosas. Ya las está cambiando. Antes, geo era cosa de gobiernos o empresas gigantes, carísimo. Ahora, con cohetes reutilizables que bajan los costos de lanzamiento, hay mucha competencia comercial en LEO. Y eso, claro, trae un montón de preguntas. ¿Cómo cuáles? Pues sobre quién controla esta nueva infraestructura global, ¿no? ¿Qué pasa con la neutralidad de la red en el espacio? ¿Cuánta información queda en manos de empresas privadas? Y también surgen nuevas vulnerabilidades, ciberataques, la basura espacial. Hablaremos de eso. Sin duda. Otro servicio que usamos a diario y que depende totalmente de satélites es saber dónde estamos. El GPS y sistemas parecidos, los GNSS. Correcto. Sistemas globales de navegación por satélite. Nos dan posición, velocidad y, muy importante, tiempo preciso. Tienen 3 partes. Los satélites mismos, unos 30 activos para GPS en órbita MEO, cada uno con relojes atómicos increíblemente exactos. ¿Relojes atómicos en cada satélite? Sí, una locura de precisión. Luego está el segmento de control en tierra. Estaciones por todo el mundo que los vigilan, calculen sus órbitas exactas, ven si los relojes se desvían un poquito y les mandan correcciones. Y el tercero somos nosotros. Exacto, el segmento de usuario. Miles de millones de receptores en teléfonos, coches, aviones, barcos, que escuchan las señales de los satélites. ¿Y cómo funciona? Parece magia. Se basa en medir distancias usando el tiempo. A ver, cada satélite está constantemente diciendo, soy el satélite X, estoy aquí y son exactamente estas millonésimas de segundo. Ok. Tu receptor capta esa señal. Sabe a qué hora la envió el satélite y a qué hora la recibió él. Como la señal viaja a la velocidad de la luz, que es constante, calcula cuánto tardó en llegar. Y si sabes el tiempo y la velocidad, sabes la distancia. Distancia igual a velocidad por tiempo. Claro. Con la distancia a un satélite, sabes que estás en algún punto de una esfera imaginaria alrededor de él. Con 2 satélites, estás en la intersección de 2 esferas, que es un círculo. Con 3, la intersección de 3 esferas te da 2 puntos posibles. ¿Y cómo sabe cuál es el correcto? Uno suele ser ilógico, como bajo tierra o moviéndose a velocidad absurda. Así que con 3 satélites, teóricamente, tienes tu posición en 2D. Latitud y longitud. Pero siempre he oído que se necesitan 4 satélites. Ahí está el truco genial. El problema es que el reloj de tu teléfono es bastante malo, un simple cristal de cuarzo. Si se equivoca por una millonésima de segundo, tu posición calculada puede tener un error de 300 metros. ¡Wow! ¿Tanto? Sí. Entonces, la señal de un cuarto satélite le da al receptor la información extra que necesita para calcular cuál es el error de su propio reloj. Ajusta su reloj interno hasta que las mediciones de los 4 o más satélites cuadran perfectamente. Ajá. O sea que el cuarto satélite no solo mejora la posición. Corrige el tiempo. Al hacerlo, no solo calcula tu posición 3D precisa, latitud, longitud y altitud, sino que sincroniza el reloj de tu dispositivo con la hora atómica global del sistema GNSS con una precisión de nanosegundos. ¡Qué increíble! Entonces, el GPS y los otros no son solo para mapas, son también una fuente de tiempo ultra preciso para todo el mundo. Exactamente. Y esa función de dar la hora exacta, esa sincronización de tiempo, es quizá todavía más crítica y menos visible que la de decirnos dónde estamos. Es como el metrónomo silencioso que coordina gran parte de nuestro mundo tecnológico. ¿Qué cosas dependen de esa hora tan precisa?
Muchísimas. Piensa en las redes eléctricas inteligentes, las Smart Grids. Necesitan sincronizar mediciones en distintos puntos con microsegundos de precisión para saber cómo está la red, detectar fallos, integrar energías renovables. Entiendo. Las transacciones financieras de alta frecuencia. Por regulación, necesitan marcar cada operación con una hora súper precisa para evitar trampas y poder auditar. Hablamos de microsegundos también. También las redes de móviles. Fundamental. Para que tu llamada o tus datos pasen de una antena a otra sin cortarse cuando te mueves, las estaciones base tienen que estar perfectamente sincronizadas. 4G y sobre todo 5G dependen masivamente de la sincronización GNSS. Y no solo usamos GPS, ¿verdad? Hay otros sistemas. Claro, está el GPS estadounidense, que fue el pionero, pero también GLONASS de Rusia, que funciona mejor en latitudes muy altas, Galileo de la Unión Europea, diseñado para ser civil y con servicios extra como búsqueda y rescate, y Beidou de China, que empezó regional y ahora es global. Y los teléfonos usan todos. Los receptores modernos suelen ser multiconstelación, pueden usar las señales de varios sistemas a la vez. Eso mejora mucho la precisión, la fiabilidad, si un satélite falla o está tapado por un edificio, y la disponibilidad, sobre todo en ciudades con edificios altos, los cañones urbanos. Y bueno, también hay un aspecto geopolítico, claro. Las grandes potencias invierten en tener su propio sistema. Es increíble pensar en esa dependencia que tenemos tan oculta. Y supongo que eso también crea una vulnerabilidad gigantesca, ¿no? Sin duda alguna. Imagina una interrupción seria del GNSS, ya sea por una tormenta solar muy fuerte que puede pasar, o por un ciberataque dirigido, o simplemente por interferencias, ya sean accidentales o intencionadas. ¿Qué pasaría? Podría haber efectos en cascada. Mercados financieros desestabilizados, apagones en la red eléctrica, comunicaciones críticas interrumpidas. Es una dependencia sistémica que, la verdad, da un poco de vértigo si lo piensas. Tenemos que tomárnoslo muy en serio. Sí. Bueno, además de comunicarnos y ubicarnos, los satélites son como nuestros ojos en el cielo, ¿no? Vigilando el planeta, la observación terrestre. Exacto. Son herramientas fundamentales para diagnosticar la salud de la Tierra. Monitorean los océanos, la atmósfera, la superficie terrestre, el hielo. Nos dan una visión global y continua que sería imposible obtener desde Tierra. Son clave para estudiar el cambio climático, gestionar recursos como el agua o los bosques y para responder cuando hay desastres naturales. ¿Y qué tipo de ojos usan? ¿Son como cámaras gigantes? Algunos sí, son sensores ópticos. Funcionan parecido a cámaras digitales muy avanzadas, capturando la luz del sol que reflejan las distintas superficies. Pueden ver en diferentes colores o bandas espectrales, lo que ayuda a distinguir, por ejemplo, vegetación sana de suelo desnudo o agua. ¿Y si hay nubes? Ahí está la limitación de los ópticos. Para eso tenemos el radar de apertura sintética, o SAR. Este es activo, manda sus propias señales de microondas y analiza cómo rebotan. Lo bueno es que las microondas atraviesan las nubes, la lluvia y funciona de día y de noche. ¿Y qué ve el radar? Es sensible a la estructura, la rugosidad, la humedad. Sirve para detectar derrames de petróleo en el mar, medir pequeñas deformaciones del terreno por terremotos o volcanes o vigilar cómo cambia el hielo marino. Y hay otros instrumentos. Para medir la temperatura de la superficie del mar o la tierra, la altitud con precisión milimétrica o la concentración de gases en la atmósfera. ¿Y qué nos han contado estos ojos espaciales? Ejemplos concretos. Muchísimos. Por ejemplo, el programa Landsat de la NASA lleva desde los años 70 documentando cambios en el uso del suelo, como la deforestación en el Amazonas o el crecimiento de las ciudades. Décadas de datos. Exacto. Otros satélites como Cryosat o ICESat usan radar o láser para medir el grosor del hielo en los polos. Sus datos muestran de forma consistente que las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida se están derritiendo a un ritmo acelerado.
Datos cruciales para el cambio climático. Fundamentales. También medimos la temperatura superficial del mar a diario en todo el globo, vital para pronósticos del tiempo, entender fenómenos como el Niño y ver el calentamiento de los océanos. E incluso hay satélites que mapean dónde se concentra el CO2 en la atmósfera con un detalle que antes era imposible. Todo esto suena a misiones enormes, muy caras, de agencias espaciales, pero últimamente se oye hablar mucho de una nueva era espacial, más comercial, más pequeña. Totalmente. Estamos en medio de una transformación. Por un lado, la miniaturización de la tecnología. Por otro, y esto es clave, la bajada drástica de los costos de lanzamiento, gracias a empresas privadas como SpaceX y sus cohetes reutilizables. ¿Y eso qué ha cambiado? Ha abierto la puerta a muchísimos nuevos jugadores. Ya no son solo las grandes agencias espaciales. Ahora vemos startups, universidades, incluso países más pequeños lanzando sus propios satélites. El mejor ejemplo son los CubeSats. Esos cubitos pequeños, ¿no? Exacto. Son satélites estandarizados, basados en cubos de 10 centímetros de lado. Son mucho más baratos y rápidos de construir y lanzar. Han democratizado el acceso al espacio. Sirven para probar tecnologías, hacer ciencia, observar la Tierra, comunicaciones. Fomentan una innovación súper rápida. ¿Y qué nuevos servicios están surgiendo de todo esto? Uno muy interesante es usar satélites para conectar el Internet de las cosas, el IoT. Imagina miles de millones de sensores de bajo consumo repartidos por todas partes, en campos de cultivo, en contenedores de mercancías, en oleoductos, boyas marinas, muchos en sitios sin cobertura de redes terrestres. Y los conectan desde el espacio. Exacto. Están surgiendo constelaciones de satélites pequeños, a menudo en LEO, dedicadas específicamente a recoger datos de estos sensores y enviarlos a donde hagan falta. Para seguir activos, agricultura de precisión, monitoreo ambiental. Las posibilidades son enormes. Tantos satélites, tantas cámaras, tantos sensores. Eso debe generar una cantidad de datos brutal. Un auténtico diluvio. Terabytes y terabytes cada día. Es humanamente imposible analizar toda esa información. ¿Y entonces qué hacemos con tanto dato? Y aquí es donde entra otra tecnología clave: la inteligencia artificial. La IA y el Machine Learning son indispensables para poder procesar y extraer valor de todo ese Big Data espacial. ¿Cómo ayuda la IA? De muchas formas. Puede identificar objetos automáticamente en las imágenes, edificios, coches, tipos de cultivo. Puede detectar cambios comparando imágenes a lo largo del tiempo, casi en tiempo real. Imagina seguir la deforestación día a día, o ver dónde se han caído edificios después de un terremoto. Impresionante. Y va más allá. Puede hacer análisis predictivos. Combinando datos de satélite con otros datos, clima, mercado, etc., puede intentar predecir el rendimiento de las cosechas, el riesgo de inundaciones o incluso inferir actividad económica contando coches en estacionamientos o barcos en puertos. O sea que la IA es la que convierte ese mar de datos en información útil, en conocimiento. Exacto. Si conectamos todo esto, la convergencia de satélites pequeños y baratos como los CubeSats, la conectividad global del IoT satelital y la capacidad de análisis de la IA, está creando algo realmente nuevo. Estamos pasando de tener fotos periódicas de la Tierra a tener algo más parecido a un pulso digital del planeta, casi en tiempo real. ¿Un video en vivo de la Tierra? Algo así. Y eso promete revolucionar cómo gestionamos los recursos, cómo respondemos a las crisis y cómo entendemos nuestro propio mundo a una escala y con una velocidad que nunca antes habíamos tenido. Suena increíblemente poderoso. Pero también un poco inquietante, ¿no? Hablábamos antes de las vulnerabilidades. ¿Cuáles son los mayores riesgos de depender tanto de esta infraestructura orbital? Son varios y son serios. El primero, y quizá el más conocido, es la basura espacial. Restos de cohetes, satélites viejos. Astronautas y, sobre todo, los miles y miles de fragmentos creados por colisiones o explosiones accidentales en el pasado. ¿Y por qué es tan peligrosa? Por la velocidad. En órbita LEO, todo se mueve a más de 28,000 kilómetros por hora. A esa velocidad, el impacto de un trozo de metal de solo 1 centímetro puede ser catastrófico, como si te dispararan una bala.
Ya hay catalogados decenas de miles de objetos mayores de 10 centímetros y se estima que hay casi 1 millón entre 1 y 10 centímetros. Y he oído hablar del síndrome de Kessler. ¿Suena a película de ciencia ficción? Pues es una preocupación muy real. La teoría de Donald Kessler de los años 70 es que si la densidad de basura en ciertas órbitas supera un punto crítico, una colisión generará una nube de nuevos fragmentos. Estos, a su vez, aumentarán la probabilidad de más colisiones, creando más basura. ¿Un efecto dominó? Exacto, una reacción en cascada que podría hacer que ciertas regiones orbitales fueran intransitables, peligrosísimas, durante décadas o incluso siglos. Y claro, la llegada de megaconstelaciones con miles de satélites nuevos añade combustible a este debate sobre si nos estamos acercando a ese punto. Es un tema de sostenibilidad a largo plazo. ¿Hay otras amenazas además de la basura? Sí, el propio espacio tiene sus peligros. Las tormentas solares, por ejemplo. Grandes erupciones en el Sol pueden lanzar partículas de alta energía que dañan la electrónica de los satélites, pueden causar cargas eléctricas peligrosas en su superficie, o pueden calentar y expandir la atmósfera superior, aumentando el arrastre sobre los satélites en Leo y haciendo que pierdan altitud más rápido. Recuerdo que pasó algo así con unos Starlinks hace poco. Exacto. En febrero de 2022, una tormenta geomagnética relativamente menor provocó la reentrada prematura de casi 40 satélites Starlink recién lanzados. Y luego están las amenazas humanas, la ciberseguridad. ¿Se pueden hackear satélites? ¿En serio? Definitivamente. Son objetivos muy valiosos, tanto civiles como militares. Hay varias formas de atacarlos. Puedes intentar interferir sus comunicaciones con ruido, jamming, o enviarles señales falsas para engañarlos, spoofing, especialmente peligroso con las señales de GNSS para dar posiciones o tiempos incorrectos. ¿Y se puede tomar el control? Se puede intentar atacar las estaciones de control en tierra para infiltrarse y enviar comandos maliciosos, básicamente secuestrar el satélite, o incluso introducir malware durante la fabricación, en la cadena de suministro. Las consecuencias podrían ser Devastadoras, como ya vimos al hablar de la dependencia del GNSS, paralizar transporte, desestabilizar redes de energía o telecomunicaciones, corromper mercados financieros, comprometer inteligencia militar. Y esto, inevitablemente, nos lleva a la dimensión geopolítica. Claro, los satélites como objetivos militares. Sí, la capacidad de negar o atacar los sistemas espaciales de un adversario se considera una parte clave de la estrategia militar moderna. Los satélites son vistos como centros de gravedad. Y varios países están desarrollando activamente capacidades tanto ofensivas, armas antisatélite, ciberguerra espacial, como defensivas. Y eso plantea una pregunta muy seria, ¿no? Sobre la fragilidad del espacio como un posible campo de batalla, sin fronteras claras, sin un marco legal internacional robusto, y con el riesgo de que un conflicto allá arriba genere aún más basura espacial que nos perjudique a todos. Es un escenario muy preocupante. Bueno, después de todo esto, queda clarísimo que los satélites son mucho más que simples puntos de luz en la noche. Son una infraestructura global crítica, casi invisible en nuestro día a día, pero absolutamente indispensable. Totalmente. Son los pilares de nuestra conectividad, de la sincronización de nuestras tecnologías, y nos han dado una perspectiva única para entender y cuidar nuestro planeta. Han impulsado el desarrollo económico y, en cierta medida, la igualdad de oportunidades al llevar servicios a zonas remotas. Pero, como bien decías, esta enorme dependencia trae consigo una responsabilidad igual de grande. Exacto. El entorno orbital no es infinito ni invulnerable. Es un bien común y es frágil. Necesitamos actuar como custodios, no solo como conquistadores. Las amenazas que hemos comentado, la basura espacial, las tormentas solares, la posibilidad de conflictos o ciberataques, son reales y van en aumento. El riesgo del síndrome de Kessler no es una fantasía. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué podemos hacer? Pues requiere un esfuerzo concertado. Por un lado, cooperación internacional mucho más fuerte para establecer reglas claras y efectivas sobre cómo usar el espacio. Gestión del tráfico orbital, cómo mitigar la creación de nueva basura, qué hacer con los satélites al final de su vida útil.
¿Y tecnológicamente? También hay que invertir en investigación y desarrollo para hacer los sistemas más resilientes. Eso incluye tecnologías para, quizás algún día, retirar activamente la basura más peligrosa, mejorar el blindaje contra la radiación y, muy importante, desarrollar enfoques de ciberseguridad mucho más robustos, quizás basados en confianza cero, desde el diseño mismo de los satélites y las redes. Es un panorama, la verdad, complejo pero fascinante. Y nos deja, creo, con una pregunta importante para seguir pensando. A medida que vemos que cada vez más entidades privadas, empresas, construyen y operan partes fundamentales de esta infraestructura orbital crítica, ¿cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo balanceamos el fomento a la innovación y la competencia, que son buenos, con la necesidad de garantizar que el acceso a estos servicios sea equitativo y sobre todo que la seguridad global de este nuevo dominio esté protegida para todos nosotros?